Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado elementos simples para manifestar su gloria. El agua abrió caminos en el mar, el polvo de la tierra dio forma a la humanidad, el fuego consumió sacrificios con su presencia, y el aceite, ese líquido dorado, ha sido el canal de unción, sanidad, protección y bendición en toda la historia sagrada. Pero, ¿cuántos realmente entienden su significado? ¿Cuántos han descubierto la verdad profunda y transformadora que encierra este don divino? Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida, porque el aceite en la Biblia no es un simple símbolo, sino una clave espiritual, un arma secreta que muchos han ignorado. ¿Por qué fue usado para ungir reyes? ¿Por qué los profetas lo derramaban sobre los escogidos? ¿Por qué Jesús permitió que una mujer rompiera un frasco de perfume sobre sus pies? Hay un misterio en el aceite que pocos han comprendido, y hoy, en este mensaje, será revelado. Este no es un tema cualquiera, no es solo historia bíblica. Es un principio espiritual que puede abrir puertas en tu vida, romper cadenas invisibles, encender un fuego nuevo en tu relación con Dios. Porque el aceite no solo unge, también protege, no solo sana, también libera, no solo consagra, también empodera. Y si entiendes su propósito, si lo usas con fe, serás testigo del poder de Dios manifestado en maneras que jamás imaginaste. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo importante. El 70% de las personas que ven este canal aún no están suscritas. Si este mensaje te está impactando, si sientes que Dios te está hablando, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que lo necesite. No te pierdas los próximos mensajes que Dios tiene para ti. Ahora dime, ¿quieres descubrir lo que nadie te ha enseñado sobre el aceite en la Biblia? ¿Estás listo para entender su poder oculto y cómo puede transformar tu vida? Quédate hasta el final, porque lo que está por venir cambiará tu forma de ver este don sagrado para siempre. El aceite no es solo un líquido común, es un canal sagrado de la presencia de Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo el aceite fluye como un símbolo del Espíritu Santo, una manifestación visible de la unción divina. Reyes eran coronados. Con aceite, profetas eran separados para la obra de Dios y sacerdotes eran consagrados con este elemento celestial. ¿Será que hoy en día seguimos comprendiendo su poder? Muchos lo ven como algo simbólico, pero su significado va más allá. Es una señal tangible de la presencia de Dios en nuestras vidas, un escudo invisible contra las tinieblas. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés para que hiciera un aceite santo de unción, una mezcla sagrada que solo podía ser usada para propósitos divinos. Éxodo 30, 22, 25. No era un simple perfume, sino un componente esencial en el tabernáculo, destinado a marcar lo que era apartado para Dios. ¿Cuántas veces anhelamos la presencia divina, pero ignoramos los medios que Él ha establecido para derramar su gracia? El aceite es más que un símbolo. Es un recordatorio físico de que somos llamados a ser santos, a ser apartados para su gloria. Cuando Samuel ungió a David con aceite, algo poderoso sucedió. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, 1 Samuel 16:13. No fue el aceite en sí lo que transformó a David, sino el poder de Dios que lo acompañaba. Lo mismo ocurre en nuestras vidas.
El aceite no es un amuleto, sino una representación de la unción que nos capacita para cumplir el propósito divino. ¿Estás caminando bajo la unción de Dios? ¿O simplemente vives en la rutina sin reconocer el poder que Él ha depositado sobre ti? Jesús mismo fue llamado el ungido, el Cristo, porque el Espíritu Santo estaba sobre Él sin medida. Lucas 4:18. Y lo más sorprendente es que esa misma unción está disponible para nosotros. No importa tu historia, tu pasado o tus errores. Si has sido lavado por la sangre de Cristo, has sido ungido para una vida de propósito. El enemigo teme a los hijos de Dios que caminan en su unción porque sabe que no pueden ser detenidos. ¿Estás usando la unción que Dios te ha dado? El aceite no solo unge, también protege. En los tiempos bíblicos, los pastores ungían la cabeza de sus ovejas con aceite para protegerlas de insectos y enfermedades. Es por eso que David declara en el Salmo 23:5, «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esta imagen es poderosa. Dios nos unge no solo para bendecirnos, sino para protegernos de ataques espirituales, de pensamientos destructivos y de todo lo que intente contaminarnos. ¿Cuántas veces hemos caminado desprotegidos por no buscar la unción de Dios en nuestra vida? El aceite es también una señal de sanidad y restauración. En la parábola del buen samaritano, cuando el hombre herido es encontrado al borde del camino, se nos dice que el samaritano vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lucas 10:34. El aceite simboliza la sanidad que solo Dios puede traer. Hay heridas en tu corazón, cicatrices que el tiempo no ha sanado, pero cuando el aceite del Espíritu Santo toca tu vida, todo cambia. Él restaura lo que parecía perdido. Cuando miramos la Biblia, vemos que el aceite estaba presente en cada momento clave de la historia de Israel. Era usado en los sacrificios, en la dedicación del templo y en la coronación de reyes. Hoy, el Espíritu Santo sigue derramando su aceite sobre aquellos que lo buscan con sinceridad. No es cuestión de rituales vacíos, sino de una relación profunda con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la presencia de Dios con todo tu corazón? El enemigo odia la unción, porque sabe que un creyente ungido no puede ser fácilmente derribado. Un creyente que ha sido tocado por la presencia de Dios tiene autoridad para reprender al enemigo, para declarar sanidad, para caminar en victoria. No podemos conformarnos con una fe superficial. Dios nos ha llamado a vivir en la plenitud de su Espíritu, a ser lámparas encendidas en medio de la oscuridad. ¿Tu lámpara tiene suficiente aceite o se está apagando? Hay un aceite especial reservado para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, solo 5 tenían aceite extra cuando llegó el esposo. Mateo 25:1-13. Esto nos muestra que no basta con haber recibido la unción en el pasado. Necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo cada día. ¿Estás preparado para el regreso de Jesús o tu aceite se ha agotado? El aceite no es solo un símbolo antiguo, es una realidad espiritual para nosotros hoy. Representa la presencia de Dios, la protección, la sanidad, la prosperidad y la preparación para su venida. Si hasta ahora has subestimado su significado, hoy es el momento de abrir tu corazón y recibir lo que Dios tiene para ti.
Que tu vida sea una lámpara encendida, rebosando del aceite de su espíritu, lista para iluminar a otros y caminar en su poder. Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido manifestar su poder a través de elementos tangibles. El aceite, la sal, el fuego, el agua, son símbolos, sí, pero no solo eso. Son herramientas divinas que cruzan la línea entre lo visible y lo invisible, entre lo terreno y lo eterno. ¿Por qué el Señor escoge lo material para desatar lo celestial? Porque sabe que nuestra fe necesita puntos de contacto, señales que nos recuerden que lo sobrenatural está más cerca de lo que imaginamos. El aceite no es solo una sustancia, es un puente entre la tierra y el cielo. Ungir con aceite no es un gesto vacío, sino una proclamación de fe, una declaración de que lo que Dios ha consagrado no puede ser tocado por el enemigo. Desde tiempos antiguos, la unción con aceite ha representado la autoridad, el respaldo y la elección divina. No es el aceite en sí lo que transforma, sino la obediencia al Dios que lo ordenó. ¿Cuántas veces hemos menospreciado las herramientas que Dios nos ha dado? Cuando Eliseo vio a Elías ser llevado en un carro de fuego, clamó: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Según de Reyes 2:12. En ese momento un manto cayó sobre él, un manto físico que representaba una transferencia espiritual. Así es con el aceite, un elemento material que encierra un poder espiritual profundo. No es superstición, no es magia, es la manera en que Dios ha decidido tocar lo eterno con lo temporal. Dios usa lo material para enseñarnos verdades eternas. Jesús, cuando sanaba, no solo hablaba, tocaba, escupía en el polvo, ponía barro en los ojos, imponía sus manos. Él sabía que nuestra mente limitada necesita señales visibles para comprender lo invisible. Ungir con aceite es más que un acto simbólico. Es una confirmación tangible de que lo espiritual está obrando en lo natural. Si Dios ha decidido manifestarse a través del aceite, ¿quiénes somos nosotros para despreciarlo? En Éxodo 30, Dios ordena la preparación de un aceite sagrado de unción. No cualquiera podía hacer esta mezcla, no cualquiera podía usarla. Era santa, consagrada, separada para el servicio de Dios. Hoy, el Espíritu Santo es el aceite que unge a los hijos de Dios, pero la enseñanza sigue siendo la misma. Lo sagrado no se trata con ligereza. Estamos tratando las cosas de Dios con reverencia o con descuido. Hay algo poderoso en la conexión entre lo material y lo espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes, el aceite en sus lámparas no era solo una reserva física, representaba su preparación espiritual. Algunas pensaron que podían obtenerlo en el último momento, pero descubrieron que el aceite de la intimidad con Dios no se compra ni se presta. Se obtiene con una vida de búsqueda constante. ¿Cuánta reserva tienes? En tu lámpara hoy, Dios nunca ha despreciado lo físico. Él creó el cuerpo humano con sus propias manos, modeló el barro y sopló su espíritu en él. Lo terrenal y lo divino siempre han estado entrelazados. Cuando usamos el aceite con fe, no estamos confiando en una sustancia, sino en el poder de Dios que se mueve a través de ella. Es un acto de obediencia, un recordatorio de que su presencia está con nosotros. Muchos han perdido la capacidad de ver a Dios en lo simple. Buscan grandes manifestaciones, pero ignoran los pequeños gestos
que desatan su gloria. Dios sigue obrando a través de lo cotidiano, de lo sencillo. El aceite que unge, el pan que se parte, el agua que limpia, el fuego que purifica. Todo apunta a una verdad mayor. Dios se mueve en lo que podemos tocar para transformar lo que no podemos ver. Si Dios usó el aceite para consagrar reyes y profetas, para sanar enfermos y proteger a su pueblo, ¿por qué no seguiríamos usándolo? Hoy, no por costumbre, no por tradición vacía, sino porque entendemos que hay una conexión entre lo material y lo espiritual. Dios no ha cambiado. La unción sigue fluyendo para aquellos que la buscan con humildad y entrega. La próxima vez que veas aceite siendo derramado en oración, no lo mires como un simple líquido. Míralo como lo que es, una manifestación de algo más grande, un recordatorio de que Dios sigue tocando la tierra con su poder. Que cada gota sea una señal de fe, una invitación a vivir en la plenitud del Espíritu. Que nunca nos falte el aceite, que nunca nos falte su presencia. El dolor es una sombra que sigue a la humanidad desde el principio de los tiempos. Enfermedades del cuerpo, heridas del alma, cicatrices del pasado que parecen nunca sanar. Pero Dios, en su amor infinito, nos ha dejado caminos de restauración, puertas abiertas a su poder sanador. Y uno de esos caminos es el aceite, un elemento simple en lo natural, pero poderoso en lo espiritual. ¿Cuántos han pasado por el valle de la enfermedad sin saber que hay una unción que restaura, que fortalece, que devuelve la vida? Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio autoridad para sanar enfermos y liberar cautivos. Marcos 6:13. Nos dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La sanidad no venía del aceite en sí, sino del poder de Dios manifestado a través de él. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones en lo terrenal sin recordar que lo divino siempre está disponible para nosotros? El aceite es un canal de fe. No es magia, no es un ritual sin sentido. Es una expresión de confianza en el Dios que sana. Cuando alguien unge con aceite a un enfermo, está declarando que la restauración viene de lo alto, que la enfermedad no tiene la última palabra, que la sanidad ya ha sido conquistada en la cruz. Porque Isaías 53:5 nos recuerda: por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Lo crees? ¿O permites que la duda apague el poder de la fe? La unción con aceite no es solo un acto de sanidad física, sino también de sanidad espiritual y emocional. Hay personas que llevan el alma enferma, atrapadas en el dolor del pasado, en la culpa, en la desesperanza. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, cuando el aceite de la unción toca sus vidas, algo cambia. Las cadenas invisibles se rompen, las heridas ocultas comienzan a cerrar. No es solo el cuerpo el que necesita ser restaurado, sino también el corazón. Santiago 5:14 nos da una instrucción clara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esta no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Hay poder cuando los hijos de Dios oran en unidad, cuando claman con fe, cuando presentan a los enfermos delante del trono de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fe por la sanidad de alguien? En la parábola del buen samaritano, el hombre herido al borde del camino recibió aceite sobre sus heridas antes de ser llevado a un lugar seguro. Lucas
10:34. El aceite no solo sanaba, también preparaba para la restauración completa. Así obra Dios. Su sanidad no es superficial, no es temporal. Él no solo alivia el dolor, sino que restaura lo que parecía perdido. Cuando Dios toca, toca para transformar. No. Hay enfermedad más grande que el poder de Dios. No hay diagnóstico que pueda anular su voluntad. La medicina es un regalo, los tratamientos son valiosos, pero el sanador por excelencia sigue siendo el mismo: Jesús. Él tocó leprosos y quedaron limpios. Declaró palabras de vida y los muertos se levantaron. Y hoy sigue sanando, sigue obrando, sigue derramando su aceite sobre aquellos que claman con fe. El enemigo quiere hacernos creer que ciertas heridas nunca sanarán. Quiere que aceptemos la enfermedad como un destino, que nos resignemos al dolor. Pero Dios nos ha llamado a creer en su poder restaurador. Cada vez que el aceite es derramado sobre un enfermo, es una proclamación de victoria. No importa el reporte médico, no importa la gravedad de la situación. Cuando Dios habla, la enfermedad retrocede. Si estás pasando por un tiempo de enfermedad, no pierdas la esperanza. Levanta tu mirada, busca la presencia de Dios. Permite que su Espíritu Santo derrame su aceite sobre tu vida. Y si conoces a alguien que sufre, ora con fe, unge con aceite, proclama la sanidad en el nombre de Jesús. La unción que sanó en el pasado sigue fluyendo hoy. ¿Lo crees? Dios no solo quiere sanar tu cuerpo, quiere sanarte por completo. Quiere que camines en libertad, que vivas sin temor, que experimentes la plenitud de su amor. La sanidad es un regalo del cielo, un reflejo de su misericordia. Y el aceite es una señal de su presencia, un recordatorio de que Él sigue tocando vidas. Que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte la unción, que nunca nos falte el aceite del Espíritu Santo. Dios nunca ha llamado a sus hijos a la escasez, sino a la abundancia. No una abundancia superficial, no una riqueza que se desvanece, sino una prosperidad que fluye del cielo, que sacia el alma antes que el bolsillo. En la Biblia, el aceite no es solo símbolo de sanidad y unción, sino también de provisión, de multiplicación, de bendición sin límites. ¿Cuántas veces hemos visto el aceite como un simple elemento, sin darnos cuenta de que en él hay una enseñanza sobre el Dios que suple todas nuestras necesidades? David lo entendió cuando escribió: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Salmo 23:5. La imagen es poderosa. El aceite representa la unción, pero también la sobreabundancia. Cuando Dios unge, no da en medida escasa, no reparte con temor. Él llena hasta rebosar. ¿Acaso no es así en cada aspecto de nuestra vida? Su amor es abundante, su gracia es inagotable, su provisión nunca falta para quienes confían en Él. En 2 Reyes 4:1-7 encontramos la historia de una viuda desesperada a punto de perderlo todo. Su esposo había muerto, sus hijos estaban en manos del escu, en peligro de ser vendidos como esclavos, y su casa estaba vacía. Solo tenía un poco de aceite, pero cuando el profeta Eliseo le dijo que recogiera vasijas vacías y vertiera ese aceite en ellas, algo milagroso ocurrió. El aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas se llenaron.
No fue el aceite en sí el que la salvó, sino su fe en la provisión de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos como esa viuda, mirando nuestra escasez en lugar de mirar al Dios que provee? Nos enfocamos en lo que falta, en lo que no tenemos, sin darnos cuenta de que en nuestras manos ya hay algo que Dios puede multiplicar. El aceite en su casa parecía poco, pero en las manos de Dios se convirtió en el recurso de su milagro. ¿Qué tienes hoy que Dios pueda multiplicar? La prosperidad que Dios da no es solo material, es integral, es paz en medio de la tormenta, es seguridad en su provisión, es confianza de que nada nos faltará. Hay quienes tienen riquezas pero viven en miseria espiritual. Y hay quienes no poseen grandes bienes, pero caminan en una plenitud que el dinero jamás podría comprar. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí en contra de que pongamos nuestra confianza en las riquezas en lugar de en Él. El aceite en la Biblia también representa la alegría, la celebración de una vida bendecida por Dios. Tú has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría. Salmo 45:7. ¿Cuántas personas buscan la felicidad en lo externo, sin darse cuenta de que la verdadera prosperidad está en la presencia de Dios? No se trata solo de tener más, sino de vivir con un corazón lleno de gozo, con una vida que refleja la abundancia del cielo. El aceite de la unción nos recuerda que la bendición viene con propósito. Dios no prospera a sus hijos para que acumulen, sino para que bendigan a otros. La viuda de 2 reyes no solo recibió lo suficiente para pagar sus deudas, sino que tuvo provisión para vivir. Dios multiplica cuando confiamos en Él y cuando aprendemos a dar con generosidad. La pregunta no es cuánto tenemos, sino qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. En tiempos bíblicos, el aceite era un bien valioso, un recurso esencial para la vida diaria. Se usaba para cocinar, para iluminar las lámparas, para ungir reyes y sacerdotes. No era un elemento insignificante, sino un reflejo de la provisión de Dios. Hoy quizás no usamos aceite de la misma manera, pero la enseñanza sigue siendo la misma. Dios nos ha dado lo necesario para vivir en su abundancia, pero debemos reconocer su mano en cada bendición. Si hoy sientes que estás en escasez, si las preocupaciones financieras han robado tu paz, recuerda la historia de la viuda. Dios no la dejó sola, no la abandonó en su necesidad, y tampoco lo hará contigo. Puede que tu provisión parezca pequeña, pero cuando la colocas en las manos de Dios, Él puede hacer que fluya sin límites. No confíes en lo que ves, confía en el Dios que hace milagros con lo poco que tienes. Dios quiere que vivamos con un corazón próspero, no solo en lo material, sino en fe, en amor, en esperanza. Cuando comprendemos que Él es nuestra fuente, dejamos de preocuparnos por el futuro y comenzamos a confiar en su provisión. Que nunca nos falte el aceite, que nunca nos falte la fe, que nunca nos falte la certeza de que nuestro Dios es un Dios de abundancia. Vivimos en tiempos inciertos, rodeados de peligros visibles e invisibles. Hay amenazas que podemos ver con nuestros ojos, pero otras operan en el mundo espiritual, intentando apagar nuestra fe, sembrando temor y duda en nuestros corazones. Sin embargo, Dios nunca nos ha dejado indefensos.
Él ha provisto una armadura, una cobertura, una protección que va más allá de lo humano. Y en la Biblia, el aceite es una de las señales de esta protección divina. ¿Sabías que tu vida puede estar cubierta por la unción de Dios, como un escudo que el enemigo no puede penetrar? Jesús nos habló en parábolas para que entendiéramos las verdades del reino. En Mateo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas tenían suficiente aceite en sus lámparas, pero las otras 5 no se prepararon. Cuando llegó el esposo, solo aquellas con aceite pudieron entrar a la boda. ¿Qué representa este aceite? No es solo un símbolo, es la presencia constante del Espíritu Santo en la vida del creyente, la provisión que nos mantiene encendidos hasta la venida de Cristo. Sin aceite, la oscuridad nos alcanza. Con aceite, permanecemos listos para su llamado. El enemigo busca apagar la llama de nuestra fe. Quiere dejarnos sin aceite, secos, vacíos, vulnerables. Pero Dios nos ha dado la clave: permanecer llenos de su Espíritu. Así como un escudo protege al soldado en la batalla, la unción del Espíritu Santo nos guarda de los ataques espirituales. ¿Cuántas veces hemos sentido el peso del miedo, de la opresión, de la desesperanza? Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que estamos ungidos, cubiertos, sellados por la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, los pastores ungían la cabeza de sus ovejas con aceite para protegerlas de insectos y plagas que podían dañarlas. David, en el Salmo 23, dice: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». La imagen es poderosa. Dios nos unge para que ninguna contaminación del enemigo toque nuestra mente, para que los pensamientos de miedo y desesperanza no encuentren lugar en nosotros. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente es un campo de batalla? El aceite de Dios es la respuesta, la protección contra todo ataque del enemigo. El aceite también marcaba lo que pertenecía a Dios. En Éxodo 30, el Señor ordenó que el tabernáculo y todos sus utensilios fueran ungidos con un aceite especial. Esto los separaba para el uso sagrado, los hacía intocables para lo común. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando estamos ungidos, somos apartados para Dios, consagrados, protegidos. No somos cualquier cosa, somos su posesión preciosa. ¿Vives con la seguridad de que eres propiedad del Dios Altísimo? Hay un escudo invisible que rodea a los que confían en Dios. Salmo 91 nos dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero esta protección no es automática. Requiere una vida de comunión, de búsqueda, de permanecer en la presencia de Dios. Como las vírgenes prudentes, necesitamos asegurarnos de que nuestras lámparas no se apaguen. La pregunta es: ¿estás llenando tu vida con el aceite del Espíritu Santo o estás dejando que se agote? El aceite no solo protege, sino que también rompe yugos. Isaías 10:27 nos dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay cargas que llevamos, opresiones que sentimos, cadenas que nos atan. Pero cuando el aceite de Dios es derramado, el poder del enemigo se rompe. La opresión es destruida, la libertad llega. No fuimos llamados a vivir atados, sino a caminar en victoria. La unción que te protege también es la unción que te libera. Los reyes eran ungidos con aceite para recibir autoridad, pero también para estar bajo la protección divina.
Cuando Samuel derramó aceite sobre David, no solo lo estaba marcando como futuro rey, sino que estaba proclamando la cobertura de Dios sobre su vida. David enfrentó gigantes, enemigos, persecuciones, pero jamás fue derrotado. ¿Sabes por qué? Porque estaba ungido. La unción de Dios en tu vida te capacita para vencer, te fortalece para resistir, te cubre de todo mal. En estos tiempos de tinieblas necesitamos más que nunca estar bajo la protección del Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de vivir sin aceite, de caminar sin unción, de enfrentar la vida sin la cobertura divina. Que cada día busquemos su presencia, que permitamos que su aceite nos cubra, nos selle, nos fortalezca, que nuestra lámpara nunca se apague, que su fuego nunca deje de arder en nosotros. Dios ha prometido ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Y su unción es la señal de que le pertenecemos, de que somos su pueblo, de que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. No camines sin aceite, no vivas sin cobertura, no enfrentes la vida sin la unción de Dios. Hoy es el día para pedirle que llene tu lámpara, que derrame su aceite sobre ti, que te guarde bajo su sombra poderosa, que nunca nos falte el aceite del Espíritu Santo. El aceite es un regalo divino, una herramienta sagrada que Dios nos ha dado para bendecir, sanar y consagrar. No es un amuleto, no es superstición, no es magia. Su poder no está en la sustancia, sino en la fe de quien lo usa y en la presencia del Espíritu Santo que lo respalda. Pero ¿cuántas veces hemos visto personas usar el aceite sin comprensión, sin reverencia, sin el temor de Dios? ¿Sabemos realmente cómo utilizarlo conforme a la voluntad del Señor? La Biblia nos enseña que el aceite debe ser usado con fe y devoción. No es un objeto místico, sino un canal de bendición cuando se usa en el nombre de Dios. En Marcos 6:13, los discípulos de Jesús ungían a los enfermos con aceite y eran sanados. ¿Por qué? Porque confiaban en la autoridad de Cristo, porque sabían que la sanidad no venía del aceite en sí, sino del poder de Dios que actuaba a través de él. ¿Cuántas veces hemos olvidado que lo más importante no es el acto externo, sino la fe con la que se hace? Santiago 5:14 nos da una instrucción clara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos dos elementos fundamentales: la oración y la autoridad espiritual. El aceite no debe usarse sin oración, sin fe, sin un corazón alineado con Dios. No es un ritual vacío, es un acto de comunión con el cielo, un símbolo de entrega total a su voluntad. El aceite también es una herramienta de protección. En el Antiguo Testamento se ungían las casas, los utensilios del templo, los sacerdotes y los reyes. Era una señal de consagración, de separación para Dios. Hoy podemos ungir nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras vidas, declarando que pertenecemos a Dios y que ninguna fuerza del enemigo tiene autoridad sobre nosotros. ¿Has cubierto tu casa con la unción de Dios? ¿O has permitido que el temor y la duda entren en tu vida sin resistencia? Pero el aceite no es solo para momentos de dificultad, también es un símbolo de gozo y renovación. En Salmo 92:10,
David declara: «Seré ungido con aceite fresco». Esto nos habla de la necesidad de estar constantemente llenos de la presencia de Dios, de no vivir con la unción del pasado, sino de buscar una renovación diaria. ¿Cuántos cristianos viven con un aceite rancio, con una fe estancada, con una unción que alguna vez fue fuerte pero que hoy está seca? Sin embargo, el aceite debe ser usado con discernimiento. No debe convertirse en un objeto de idolatría ni en una práctica mecánica sin sentido espiritual. Hay quienes buscan el aceite como si fuera un talismán, esperando que por sí solo haga milagros, sin una verdadera relación con Dios. La unción no es un atajo, no es un sustituto de la oración, no es un remedio rápido para la falta de fe. Si usamos el aceite sin una verdadera conexión con Dios, solo estamos derramando un líquido sin propósito. En la Biblia, solo aquellos que habían sido consagrados podían usar el aceite de unción. No cualquiera podía manipularlo. No cualquiera podía hacer su propia versión de él. Dios dejó claro que lo que es santo debe ser tratado con santidad. Éxodo 30, 31, 33. Esto nos enseña que no podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos usarlas con ligereza. No podemos convertirlas en simples costumbres sin vida. ¿Usamos el aceite con la reverencia que merece o lo hemos reducido a un mero símbolo sin poder? La fe es el ingrediente que activa la unción. Ungiendo con aceite, sin fe, sin oración, sin entendimiento, es como encender una lámpara sin combustible. No habrá fuego, no habrá luz, no habrá transformación. Pero cuando combinamos la unción con una fe viva, cuando clamamos con un corazón sincero, el aceite se convierte en un testimonio del poder de Dios. Es la fe la que mueve montañas, no el aceite en sí. Si queremos ver el poder de Dios manifestado a través del aceite, necesitamos acercarnos a Él con humildad, con un corazón limpio, con un deseo genuino de su presencia. No busquemos la unción solo para recibir bendiciones, sino para ser transformados, para estar alineados con su voluntad. La verdadera unción no solo toca el cuerpo, sino que cambia el corazón, renueva el espíritu, despierta el alma. Que nunca usemos el aceite sin propósito, que nunca lo tratemos como un simple objeto, que nunca lo busquemos sin fe. Que cada gota derramada sea una declaración de nuestra confianza en Dios, un acto de obediencia, un reflejo de nuestra entrega total a su voluntad. Que el aceite de Dios nos cubra, nos llene, nos transforme y nos guíe siempre a una vida más profunda en su presencia. El aceite es un don sagrado, un símbolo de la presencia de Dios, una herramienta de bendición y restauración. Pero, como todo lo que es santo, también puede ser mal usado, distorsionado, manipulado. Desde tiempos antiguos, el enemigo ha intentado corromper lo que Dios ha establecido, mezclando la verdad con la mentira, envolviendo lo sagrado en supersticiones vacías. ¿Cuántos hoy usan el aceite sin discernimiento, sin temor de Dios, sin entender su verdadero propósito? Uno de los mayores peligros es tratar el aceite como un amuleto, como si fuera un objeto mágico con poder en sí mismo. El aceite no sana por sí solo, no expulsa demonios por sí solo, no protege por sí solo. Es el poder de Dios el que obra a través de él, cuando se usa con fe y en el nombre de Jesús.
pero hay quienes lo ven como un talismán, como una poción secreta que garantiza bendiciones sin una verdadera relación con Dios. ¿Estamos confiando en la unción del Espíritu o en un ritual vacío? Otro peligro es la comercialización del aceite. En los tiempos de Jesús, el templo se había convertido en un mercado donde los líderes religiosos vendían ofrendas y sacrificios como si fueran simples productos. Jesús los expulsó con ira, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Hoy vemos personas que venden aceite milagroso, prometiendo riquezas, amor, éxito instantáneo. Pero Dios no se vende, la unción no se negocia, el poder de Dios no es una mercancía. El aceite también ha sido usado indebidamente en prácticas ocultistas. Hay quienes mezclan la unción con rituales esotéricos, creyendo que pueden manipular lo espiritual con sus propios medios. Pero la Biblia es clara: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, ni quien haga hechicerías. Deuteronomio 18:10-12. Dios no comparte su gloria con la idolatría, no bendice lo que es contrario a su palabra. El aceite debe ser usado para glorificar a Dios, no para prácticas ajenas a su voluntad. En tiempos bíblicos, solo los sacerdotes y profetas consagraban con aceite bajo la dirección de Dios. No era un acto sin sentido, sino un mandato divino. Hoy debemos tener cuidado con aquellos que usan la unción sin autoridad, sin respaldo espiritual, sin discernimiento. La unción no es un espectáculo, no es un show, no es una herramienta de manipulación para impresionar multitudes. Cuando alguien unge con aceite, debe hacerlo con temor de Dios, con oración, con reverencia. El aceite no puede ser usado sin fe. Hay quienes lo aplican sin creer, sin entender, como si fuera un acto mecánico. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No es el aceite lo que obra milagros, es la fe en el Dios Todopoderoso. Si ungimos sin fe, sin una verdadera conexión con Dios, solo estamos derramando un líquido sin propósito. Otra distorsión peligrosa es el uso del aceite como un medio para manipular a otros. Hay quienes prometen milagros a cambio de dinero, quienes usan la unción para controlar, quienes juegan con la fe de los débiles. Pero Dios no es un negocio. Su presencia no está a la venta. Su unción no es un truco. Los verdaderos siervos de Dios no buscan enriquecerse con lo sagrado, sino entregar sus vidas en servicio y amor. El aceite tampoco puede reemplazar la obediencia. Hay quienes buscan ser ungidos con aceite, pero no buscan vivir en santidad. Quieren la bendición, pero no quieren la transformación. Sin arrepentimiento, sin entrega, sin una vida consagrada, el aceite no puede hacer nada. Dios no bendice lo que no está alineado con su voluntad. ¿De qué sirve ser ungido por fuera si el corazón sigue endurecido por dentro? Dios nos ha llamado a usar el aceite con reverencia, con sabiduría, con un propósito santo. No es un juego, no es una superstición, no es un atajo para obtener bendiciones sin compromiso. La unción es seria, es poderosa, es un acto de fe profunda. Quienes la usan con ligereza, quienes la distorsionan para su propio beneficio, quienes la mezclan con prácticas impuras, están jugando con fuego. Que nunca tratemos lo sagrado con liviandad.
que nunca usemos el aceite sin discernimiento, sin oración, sin temor de Dios. Que cada gota derramada sea una señal de fe genuina, de entrega, de adoración. Que el aceite de Dios fluya en nuestras vidas, no como un ritual sin sentido, sino como una manifestación de su gloria y de su presencia en nosotros. Desde los tiempos antiguos, el aceite ha sido un protagonista silencioso en la historia de la fe. No es un elemento menor en las Escrituras, sino un hilo dorado que recorre las páginas sagradas, marcando momentos de consagración, sanidad, protección y bendición. Su fragancia ha llenado templos, ha ungido reyes, ha acompañado profetas y ha sido el símbolo del Espíritu Santo. Cada gota derramada ha sido un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El primer uso del aceite en la Biblia aparece en Génesis 28:18, cuando Jacob, después de haber tenido un sueño donde veía una escalera que conectaba la tierra con el cielo, ungió con aceite la piedra donde había reposado su cabeza y la llamó Betel, casa de Dios. Este acto no fue casualidad, sino una declaración. Donde Dios se manifiesta, allí hay santidad. Desde ese momento, el aceite comenzó a representar lo que es apartado para Dios, lo que es consagrado, lo que pertenece al cielo. En el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, el aceite tenía un papel central. Dios dio instrucciones precisas sobre su uso. Debía iluminar el candelabro de oro, Éxodo 27:20. Debía ser usado para ungir sacerdotes, Éxodo 29:7. Y debía estar presente en las ofrendas de grano, Levítico 2:1. No era un simple ingrediente, sino un recordatorio visible de la provisión divina, de la luz de su gloria, de la pureza con la que los sacerdotes debían servir. Cuando Samuel fue enviado por Dios a ungir a un nuevo rey para Israel, el aceite marcó el destino de David. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13. No fue un acto simbólico sin poder, sino un derramamiento literal de la unción de Dios sobre su vida. El aceite señalaba la elección, el llamado, la autoridad delegada por el Altísimo. Pero el aceite no era solo para reyes y sacerdotes. También era usado como medicina. En la parábola del buen samaritano, Jesús cuenta que aquel hombre herido fue atendido con aceite y vino. Lucas 10:34. En aquel tiempo, el aceite era conocido por sus propiedades curativas, pero aquí nos habla de algo más profundo. La sanidad que Dios trae a nuestras vidas, la restauración que solo Él puede dar. No importa cuán rotos estemos, su aceite sigue fluyendo para sanar corazones. En la historia de la viuda que enfrentaba la desesperación, el aceite fue el recurso de su milagro. Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Judás Reyes 4:2. A los ojos humanos era poco, casi nada, pero cuando el profeta Eliseo le dijo que recogiera vasijas vacías y comenzara a verter el aceite, éste no dejó de fluir hasta que todas se llenaron. Así es Dios. Donde hay fe, hay provisión. Donde hay obediencia, hay multiplicación. El aceite también tenía una conexión con la presencia de Dios en el templo. En Éxodo 30:22-25, Dios ordenó la creación de un aceite especial de unción, una mezcla sagrada que no podía ser replicada ni usada para otros fines.
Esto nos enseña que la unción de Dios no es algo común, no es algo para jugar ni para imitar. Es santa, es única, es un regalo del cielo. Jesús mismo fue llamado el ungido. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el que ha sido ungido. No fue ungido con un aceite terrenal, sino con el Espíritu Santo sin medida. En Lucas 4:18, Él declaró: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. La unción sobre Jesús era la evidencia de que había sido apartado para una misión divina. Y esa misma unción sigue fluyendo hoy. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que nos unja con aceite, porque ahora tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Pero el simbolismo del aceite sigue vivo, recordándonos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que su presencia es nuestra verdadera unción, que hemos sido llamados a ser lámparas encendidas en un mundo de oscuridad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el aceite es un mensaje de Dios para nosotros, un mensaje de elección, de sanidad, de provisión, de presencia. Que nunca falte el aceite en nuestras vidas, que nunca nos falte su espíritu, que cada vez que lo veamos, recordemos que somos apartados, sellados, ungidos por el Rey de Reyes. Que la fragancia de su unción nos envuelva cada día y que vivamos como verdaderos portadores de su gloria. En cada gota de aceite hay un eco del cielo. Un recordatorio de que no caminamos solos, de que Dios sigue derramando su unción sobre aquellos que le buscan con corazón sincero. El aceite no es un mero símbolo del pasado, una práctica olvidada entre las páginas de la historia sagrada. No, sigue vivo, sigue fluyendo, sigue marcando a los escogidos, sigue siendo un canal de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder de lo que Dios ha establecido? Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta hoy, el aceite ha sido usado para separar, para consagrar, para marcar a aquellos que han sido llamados por Dios. Moisés ungió a Aarón y a sus hijos, estableciéndolos como sacerdotes ante el Señor. Éxodo 30:30. Samuel derramó aceite sobre David, confirmando su destino como rey de Israel. 1 Samuel 16:13. Y hoy, aunque no todos llevemos una corona en la cabeza o un manto sacerdotal sobre los hombros, hemos sido ungidos con un propósito divino. El aceite sigue siendo parte de la vida cristiana en los sacramentos y momentos sagrados. En el bautismo, somos sellados para Dios. En la confirmación, recibimos la unción del Espíritu. En la unción de los enfermos, clamamos por sanidad. Todo apunta a una misma verdad. La unción de Dios nos acompaña desde el primer aliento hasta el último suspiro. Estamos viviendo con la conciencia de que somos vasos de su presencia. Así como el aceite fue derramado sobre los reyes y profetas, hoy el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Pedro, en el día de Pentecostés, declaró: En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. No es un aceite terrenal el que nos cubre ahora, sino la unción del Espíritu Santo, una unción que no se seca, que no se agota, que no se limita a una élite espiritual. Es un derramamiento para todos los que tienen hambre de Dios, pero el aceite no solo marca a los llamados,
también los equipa. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13, aquellas que no llevaron suficiente aceite quedaron fuera del banquete. ¿Por qué? Porque la preparación espiritual no se improvisa, porque la unción no se presta, porque la intimidad con Dios no se comparte, sino que se cultiva en lo secreto. ¿Cuánto aceite tienes en tu lámpara? ¿Brillas con la luz de Dios o vives con la mecha apagándose lentamente? El aceite también representa el gozo del Señor. Me has ungido con óleo de alegría. Salmo 45:7. No se trata solo de poder o autoridad, sino de vivir en la plenitud de su amor, de tener un corazón rebosante, de caminar con la certeza de que somos amados, cuidados y sostenidos por Dios. Hay cristianos que han olvidado esta verdad, que caminan como si la vida fuera solo una carga. Pero el aceite del Espíritu nos recuerda que en Dios hay alegría, que en su presencia hay plenitud. Como el aceite en la antigüedad, nuestra vida cristiana debe ser pura, debe arder con un fuego santo, debe ser luz en la oscuridad. En los días del tabernáculo, el candelabro de oro se mantenía encendido con aceite puro de oliva. Éxodo 27:20. Hoy, nosotros somos ese candelabro, y nuestra relación con Dios es el aceite que mantiene viva la llama. Sin comunión con Él, nuestra luz se apaga. Sin oración, sin lectura de la palabra, sin intimidad con el Espíritu, la lámpara se seca y queda solo un recuerdo de lo que alguna vez ardió. Dios no quiere una generación de lámparas apagadas, de corazones vacíos, de cristianos sin fuego. Quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, con lámparas rebosantes, con aceite fresco, con un fuego que no se extingue. Quiere hombres y mujeres que busquen su rostro, que anhelen más de su presencia, que no se conformen con una fe tibia. ¿Eres de los que cuidan su aceite o de los que lo dejan agotarse con el tiempo? En la vida cristiana, el aceite es la señal de que pertenecemos a Dios. No es solo un ritual, es un testimonio de que hemos sido sellados para Él. Que nunca falte el aceite en nuestra lámpara, que nunca dejemos de buscar la unción del Espíritu, que nunca vivamos como si fuéramos simples espectadores en la historia de la fe. Dios nos ha llamado a ser luz, a ser sal, a ser portadores de su gloria. Hoy es el día para pedir aceite fresco. Hoy es el día para avivar la llama. Hoy es el día para decir: Señor, unge mi vida con tu presencia, llena mi lámpara hasta rebosar, no permitas que me quede sin tu fuego. Que nuestro caminar cristiano no sea una rutina sin vida, sino una vida encendida por el Espíritu Santo, ardiendo con la pasión del cielo. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un viaje de resistencia. No se trata solo de empezar bien, sino de terminar con la lámpara encendida, con el fuego ardiendo, con el aceite rebosante. A lo largo de la Biblia, el aceite representa la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, la consagración de los que han sido llamados. Pero hoy, en un mundo que nos distrae con tantas cosas, surge una pregunta esencial. ¿Cómo mantenernos llenos del aceite de Dios hasta el final? La respuesta está en la intimidad con el Espíritu Santo. No podemos vivir del aceite de ayer, de la unción del pasado, de experiencias antiguas con Dios. La relación con Él es un río que debe fluir constantemente, un aceite que debe ser renovado cada día. Jesús
Contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1-13, y en ella vemos que 5 tenían suficiente aceite y 5 no. No fue su falta de fe lo que las dejó fuera, sino su falta de preparación. Su descuido las dejó sin la unción necesaria para entrar a la boda. El aceite en la vida cristiana es un reflejo de nuestra comunión con Dios. No podemos ser lámparas encendidas si estamos secos por dentro. La oración es el aceite que mantiene el fuego ardiendo. La lectura de la palabra es el aceite que alimenta nuestra fe. La adoración es el aceite que nos llena de su presencia. No podemos vivir sin estas cosas y esperar que nuestra luz siga brillando. ¿Cuántas veces hemos intentado caminar sin aceite, sin presencia, sin fuego? El enemigo quiere que vivamos con lámparas vacías. Quiere que nos conformemos con una fe sin pasión, con una vida sin unción, con un cristianismo sin poder. Pero Dios nos ha llamado a más. En Hechos 10:38, se nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa misma unción está disponible para nosotros hoy. No somos llamados a caminar en sequedad, sino a vivir llenos de su presencia. El aceite no solo nos mantiene encendidos, también nos protege. En el Antiguo Testamento, los pastores ungían la cabeza de sus ovejas con aceite para evitar que los insectos y parásitos las atormentaran. David entendió esto cuando escribió: «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Salmo 23:5. La unción de Dios nos cubre, nos guarda, nos protege de las mentiras del enemigo, de los ataques del mundo, de la frialdad espiritual. Pero debemos buscarla, debemos desearla, debemos vivir con hambre de más. En la vida cristiana, el aceite también es símbolo de poder y autoridad. En 1 Samuel 16:13, cuando Samuel ungió a David, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. No era solo una señal externa, sino un cambio interno. Cuando Dios unge, también capacita. Cuando Dios unge, también transforma. No es suficiente recibir la unción, debemos caminar en ella, debemos actuar con la autoridad que nos ha sido dada. ¿Estamos usando el poder del Espíritu Santo o simplemente caminamos sin propósito? Pero el aceite también es alegría. En el Salmo 45:7 leemos: «Has amado la justicia y odiado la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría». Una vida llena del Espíritu no es una vida vacía, triste o apagada. La verdadera unción trae gozo, trae plenitud, nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos buscan felicidad en lo material, en lo externo, pero el gozo verdadero está en la presencia de Dios. El aceite en la vida cristiana es necesario hasta el final. No podemos empezar con fuego y terminar en cenizas. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Ese es el objetivo. Llegar hasta el final con nuestra fe intacta, con nuestra lámpara encendida, con nuestro aceite aún rebosando. Dios sigue buscando corazones dispuestos a ser llenos de su aceite, a ser encendidos por su fuego, a vivir en la plenitud de su Espíritu. No nos conformemos con una fe vacía, con una vida sin unción, con un caminar cristiano sin poder.
que cada día busquemos su presencia, que cada día pidamos más de su Espíritu, que cada día nos aseguremos de que nuestra lámpara está llena. Hoy es el día para clamar: Señor, no permitas que mi aceite se acabe, no dejes que mi fuego se apague, lléname hasta rebosar, mantén mi lámpara encendida hasta el día en que vuelva a ti. Que nunca nos falte el aceite, que nunca nos falte la presencia, que nunca nos falte el fuego de Dios. El aceite ha fluido a través de las páginas de la historia sagrada, marcando a reyes, consagrando profetas, restaurando vidas y encendiendo lámparas en la oscuridad. Pero hoy, ese aceite no es solo un recuerdo del pasado. Sigue fluyendo para los que tienen hambre de Dios. Sigue derramándose sobre aquellos que buscan su presencia. Sigue iluminando a los que se niegan a vivir en tinieblas. Ahora que has descubierto el poder del aceite, la pregunta es: ¿qué harás con esta revelación? No basta con conocer la verdad, hay que vivirla. No es suficiente escuchar sobre la unción, hay que anhelarla. La lámpara solo brilla cuando tiene aceite, y el fuego solo arde cuando se alimenta con pasión. ¿Tu vida está llena de la presencia de Dios o tu aceite se ha agotado con el tiempo? En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, solo 5 tenían suficiente aceite para entrar a la boda. Las otras 5 se quedaron afuera, no porque no creyeran en el esposo, sino porque no se prepararon. Muchos hoy creen en Dios, pero viven con lámparas vacías, sin buscar su presencia, sin anhelar su unción. No seas de aquellos que se quedan sin aceite cuando más lo necesitan. El aceite en tu vida representa tu comunión con Dios, tu fe, tu dependencia de su Espíritu Santo. Sin aceite, la oración se vuelve rutina. Sin aceite, la adoración se enfría. Sin aceite, la fe se apaga. Pero cuando tu lámpara está llena, tu espíritu arde. Tu vida cambia y el enemigo no puede detenerte. ¿Estás viviendo con el fuego del Espíritu encendido o has permitido que tu luz se debilite? Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de buscar más de Dios. Hoy es el día de pedir aceite fresco, de clamar por un avivamiento personal, de decidir que no vivirás una fe tibia, sino una fe ardiente, llena de su gloria. Dile a Dios: Señor, no permitas que mi aceite se agote, no dejes que mi fuego se apague, lléname hasta rebosar. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero invitarte a que lo compartas con alguien que lo necesite. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Recuerda, el 70% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Sé parte de esta comunidad de fe, donde juntos aprendemos a caminar en la plenitud de Dios. Y antes de cerrar este mensaje, quiero dejarte una promesa. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Salmo 92:10. Que Dios llene tu vida de su aceite, que renueve tu espíritu, que su fuego arda en ti y nunca se apague. Que nunca nos falte el aceite, que nunca nos falte su presencia.